Para usted, que busca opinión de verdad. A esta hora comienza en Radio Agricultura Punto de Encuentro. El análisis matinal certero e informado. Con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Es una presentación de Grupo GTD, rompiendo marcas en excelencia en Internet, primero en Chile y ahora América. Muy buenos días, viernes, por fin viernes. Estamos al frente del micrófono ahora. Estamos con María de los Ángeles Fernández, cientista política, académica de la Universidad de Talca y creadora de Hay Mujeres. Sí. Habemos Mujeres. Buenos días. Hola. Hola, hola. Pablo Ortúzar, antropólogo, director de investigación del Centro de Estudios de la Sociedad. Tenemos hartos temas que hablar hoy día. Me gustaría empezar por el tema de que hay una carta hoy de María Angélica Tepper en el diario donde llama la atención de la violencia una vez más en la Araucanía, ¿no es cierto? Ella es de la Araucanía y ha estado todo el tiempo como presidenta de la multigremial de la Araucanía haciendo ver de que no hay Estado de Derecho. Y un punto que quisiera rescatarle es que hay comunidades que ayer, yo las vi también en la tele directamente, diciendo que ellos respetan que algunas comunidades hayan decidido atacar los templos. Esto le hace, en castellano, incendiar las iglesias. Llevan 5 iglesias incendiadas después de que fueron detenidos los 11 supuestos implicados en el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. 5, pero en total llevamos 10 iglesias quemadas. Y esto coincide con la detención ayer de de Samuel Natillanca, que había en redes sociales escrito de que había que violar a las mujeres de las policías y de investigaciones, a las esposas de los personeros de investigaciones y de carabineros y a las hijas, y había que incendiar todas las iglesias, había que hacerlas arder. Bueno, esto llegó a Carabineros a presentar una demanda, una querella, y también se querelló el gobierno local, o sea, la Intendencia, por Ley de Seguridad Interior del Estado. Ayer lo pescaron a este señor y dijo que no era su intención, que no había sido su intención amenazar. Claro, se refería a otra cosa. El lenguaje es tan ambiguo, entonces a veces puede sonar raro. Lo están sacando de contexto. Quemar una iglesia, digamos. Obviamente se refería a otra cosa. O sea, que ardan todas las iglesias se refiere a que ardan las iglesias de las Barbies. De fervor, digamos. Por ejemplo. De fervor, claro. Entonces digo, lo sacaron de contexto. Claro. Oye, y el caso es que él quedó libre. Porque habían pedido quedó libre. Es lógico, una cautelar porque era un peligro para la sociedad, pero una vez más consideraron de que no era peligroso para la sociedad la jueza y estableció entonces 4 meses para investigar. Samuel Natillanca se llama el imputado, que dijo que solo quería crear como conciencia. Sí, claro, sí. Fue un comentario, dice, no hay amenaza, la idea era despertar conciencia. ¿Te parece bien? Obviamente es una forma muy razonable de crear conciencia, llamar a la violencia radical, digamos. Y es mucho más peligroso algún gerente que haya estado metido en alguna estafa, digamos, puede salir a la calle y hacer quién sabe qué. ¿Es peor o es mejor o es menos? Evidentemente muy peligroso, digamos. Alguien que llama a quemar iglesia y a violar gente, obviamente uno puede pensar que cometió algún exceso, pero alguien que está metido en algún tipo de triquiñuela tributaria, por ejemplo, alguien muy peligroso para estar en la calle. Pero está bien, Pablo, pero no tires la pelota al córner. Porque resulta que están quemando la iglesia. La última iglesia quemaron una iglesia del Verbo Divino. ¿Tú eres del Verbo Divino, no? No, de los jesuitas. De los jesuitas. Con razón, po. La pregunta que ahora se explica. ¿Cómo no me había dado cuenta yo? Todo calza pollo. No voy a hacer más ironía. En Chile nunca son muy bienvenidas. Tú eres un irónico de cabeza. Tienes la dialéctica jesuítica. Con tu yihad. La pregunta para mí es cómo se recupera el Estado de Derecho de la Araucanía. Efectivamente, hay una pregunta que a los políticos ideales queda grande, claramente. Porque uno dice, bueno, hay que militarizar la zona. Bueno, pero eso no es recuperar el Estado de Derecho per se. Una zona militarizada justamente es señal de que ahí no hay... O sea, eso una zona militarizada, una zona donde el derecho justamente ha dejado de operar y se tiene que imponer por la fuerza del Estado. Entonces, ¿cómo, utilizando los mecanismos que el Estado tiene a su haber, y uno es la fuerza, efectivamente, digamos, la coerción legítima, se recupera el Estado de Derecho de la Araucanía?
Y esa pregunta, yo creo, como comentamos la semana pasada, yo creo que tiene una respuesta que es que tiene dos lados, digamos. Una es ofrecer una ruta, un camino pacífico de recomposición del régimen legal, digamos, en la Araucanía. Y la otra es justamente ofrecer, y que el Estado en ese sentido sea duro, el uso de la coerción del Estado en contra de quienes no quieran someterse, digamos, a la legalidad. Ya, pero mientras haces lo primero, tienes que mantener el orden con lo segundo, o tienes que dejar que estas amenazas cundan y que efectivamente la policía sienta que si les pescan a su hijo, sería hasta legítimo violarlo. Porque además ya han incendiado un matrimonio vivo. Por eso digo, son dos caminos que tienen que ir en paralelo, digamos. Si no puede ser que primero el Estado ofrezca una vía pacífica y después, si no resulta, se vaya a las armas, digamos. Tienen que ser, las dos cosas tienen que operar en paralelo, y de ese modo ir construyendo un camino a la paz en la Araucanía, pero también siendo muy duros con quienes no quieren tomar un camino pacífico. Si el Estado no tiene... Cuando uno revisa cómo operan los Estados nacionales europeos, por ejemplo, este tipo de cosas no serían toleradas con este nivel de liviandad. Sí. Entonces, se sabe, es como el caso de estos tipos que pusieron una bomba, ahora van a estar presos 12 años, digamos, por poner una bomba en una iglesia. Y acá los liberaron. Claro. Entonces, me estaba acordando del Wikileaks. Chilena, porque como vamos a hablar de un tema que... 31 años acá y haciendo patria aquí. Mira, me estaba acordando de cuando los Wikileaks chilenos filtraron conversaciones o comentarios de ex embajadores norteamericanos, que uno de ellos dijo que la política de los gobiernos de la concertación frente al tema de la Araucanía era una chapuza. Bueno, yo creo que también hay que añadirlo, la política durante el gobierno de la Alianza, porque la verdad que aquí hay un acumulado de desaciertos. O sea, esto es un fracaso tremendo, esto no es una anécdota a lo que plantea este caballero. Y bueno, y muchos cifran la esperanza de que esto algún día se va a resolver cuando discutamos la nueva Constitución y se instale en Chile la figura del Estado plurinacional. Muy bien. ¿Y mientras tanto qué? Y además, ¿qué significa la figura del Estado plurinacional si ellos no quieren eso? Lo que ellos quieren es quedar resarcido de tierras. Eso no, pero eso no es claro, no es claro qué quieren ellos. El gobierno autónomo, lo que quiere claro el grupo Las Quenche es gobierno autónomo, lo que han planteado todo el tiempo. Pero quieren muchas cosas, pero hay una fragmentación y ellos mismos se ponen de acuerdo, hay una fragmentación tremenda. O sea, lo que hay que hacer de verdad que hay que entrar en el tema y resolverlo. Y el que se sale de la línea... ese se va duro. El Estado chileno tiene que imponerse, pero tiene que saber cómo imponerse. Esto no es el Far West, digamos. Y esa imposición obviamente tiene un aspecto violento, pero también tiene un aspecto de legalidad y de diálogo con las comunidades para ir buscando soluciones a sus problemas. El garrote y la zanahoria. Exactamente. Pero mira, mientras tanto se está tratando de modificar la ley antiterrorista. No sé cómo lo ve Pablo. Y volver a incorporar el incendio como delito en base a las conductas terroristas. No puede sacar. No puede ser porque... Y lo sacaron hace unos... Bueno, lo sacaron, claro. Y ahora lo van a meter de nuevo. Y el aumento de las penas, y esto viene de la época del exministro Peñailillo, ahora el gobierno le ha dado urgencia, y bueno, ya han surgido críticas porque dicen que agregar el incendio genera confusión con los delitos comunes. Ahora este señor está llamando a quemar iglesias, o sea, a mí me parece esto es una cosa delirante. Y yo creo que falta una estrategia del gobierno, efectivamente. A lo mejor es una estrategia, como tú dices, complementaria de varias velocidades, pero aquí se está viendo un fracaso tremendo. Lo que pasa es que mientras más tiempo pasa, más aumentan las expectativas. Porque lo que tú te das cuenta es de que las comunidades se van dividiendo cada vez más, hay más tierras que se pasan, y eso no satisface nada. En la Araucanía. Así es. Esta como guerra irregular de larga duración, digamos, con carabineros armados, con zonas llenas de carabineros. Pero con balines de goma, remember. El punto ahí es que además con balines de goma, digamos, lo que esa es una lucha que no tiene objeto y donde el Estado está exponiendo, digamos, a los carabineros y a sus familias, como se puede ver con este delincuente, digamos, que quedó suelto, a un nivel de violencia que no corresponde, y eso es por irresponsabilidad del Estado, digamos. Y no solamente a ellos, y también a la población civil de la Araucanía. ¿Sí? En el fondo, aquí, este tipo de situaciones comienza a generar un montón de violencia medio descontrolada que afecta a todas las personas involucradas. Entonces, si el Estado no ofrece un plan que sea claro,
con márgenes que no se pueden cruzar y que si se cruzan efectivamente van a ser objeto, digamos, de la violencia legítima que tienen las instituciones estatales, no se va a encontrar una salida y esto va a seguir siendo esta especie de Far West donde el Estado va mandando tropas para siempre, digamos, y donde tampoco se hace responsable de lo que le pasa a esas personas. Porque es puro costo político, porque finalmente lo eluden, porque es puro costo político, porque este gobierno que tiene la mayoría en el Congreso y que puede pasar cualquier cosa, como decía la otra vez el diputado Jackson, este gobierno puede aprobar cualquier cosa, es cierto, ya han aprobado cualquier cosa. Tiene la mayoría para haber emprendido un plan en la Araucanía. Tiene el apoyo, que no lo tuvo el gobierno pasado, no tuvo el sustento para... Y me acuerdo yo que estuvo el ministro Larroulé radicado allá, vivió en diálogo, en comunidad. Que él viene de allá, él conoce bien, ¿no? Su familia de Puerto Saavedra, claro. O sea, él conoce. Pero no había sustento como para llegar más allá. Entonces este gobierno que lo tiene, tú dices, ¿por qué se ausenta? Porque cuando no hay visión de Estado... las políticas de Estado son difíciles de llevar adelante por gobiernos que no tienen visión de Estado. Ese es el problema. Este es un problema de Estado, no un problema de gobierno. Pero ¿quién tiene aquí visión de Estado? Pues Pablo, si nos llevamos... aquí la única política de Estado en verdad, y hasta por ahí nomás, es la política exterior. ¿Dónde hay política de Estado en otros ámbitos? Quizá los equilibrios macroeconómicos. Ahí hemos logrado, ¿verdad?, cautelar ciertos predicamentos que sostienen ambas coaliciones, pero del resto, y la política exterior, del resto no hay política de Estado. De hecho, vamos cada vez... hay una involución. Por estos gobiernos de 4 años, con elecciones entre medio. Entramos ahora en un ciclo electoral delirante. Y con propuestas populistas para ganar, como fue un poco la gratuidad. O sea, Michelle Bachelet ganó con la gratuidad y se va a ir y no tenemos claro si va a alcanzar a legislar sobre la gratuidad. O vamos a seguir dando la gratuidad por glosa presupuestaria. ¿A quién se le da el gusto? El gobierno dársela. Y excluyendo a los más pobres, como que son de los FT e IP. En el fondo hay como escaramuzas facciosas de un lado, del otro. Me da risa tu lenguaje. Es un lenguaje... el lenguaje de los padres, digamos, de la fundadores República, y fundadores de Estados Unidos. También, sí. Claro. Pero no hay... Pero la visión de Estado es necesaria para enfrentar problemas graves, como son los problemas fronterizos o los problemas de terrorismo, y eso aquí lamentablemente está ausente, digamos. Está muy ausente. Países limítrofes con los cuales nosotros tenemos también sus bemoles tienen en ese sentido una visión mucho más trascendente, más allá de los gobiernos. Claro. Mismo Argentina, que tiene una presencia muy sustantiva en sus fronteras. Nosotros ahí estamos al debe. María Los Ángeles, no puedo dejar de preguntarte, tú que eres ¿eres feminista? Sí. Feminista. Con todo lo que eso implica, feminista y feminismos. Feminista también. de que, no de que hagamos desaparecer al hombre, que usemos No. Yo en mis mujeres tengo a los hombres súper incorporados. Tengo 22 embajadores, hay mujeres trabajando por la inclusión femenina. Feminista, pero no, con cabida para los hombres. Pero hay que ver que el feminismo no se trata de excluir a los hombres, el feminismo se trata de buscar... Es que hay un feminismo que es excluyente, que es como muy anti-hombre. No, yo creo que eso es una caricatura. Yo creo que la publicidad adversa para el feminismo ha sido... Ahora, es cierto que hay unas corrientes ultra radicales como en todas estas cosas. Que hay feminismos. Mi hijo me dice, tú eres feminista liberal porque trabajas para que las mujeres estén presentes en las instituciones políticas. Puede ser, pero a mí yo creo que el feminismo es un humanismo en el fondo y queremos un mundo mejor para hombres y mujeres. Queremos igualdad dentro de nuestras diferencias. Y no queremos que maten a las mujeres por infidelidades, ¿no? No, eso es terrible. Es terrible. Te quería preguntar por ese caso que se lo vamos a contar a los auditores, que el Tribunal Oral Penal de Ovalle bajó la pena inicial de 5 años de presidio efectivo a 5 años de libertad vigilada a un señor, Olmo Barraza, y se la bajó porque consideró como un atenuante que él, a raíz de una confesión de un hombre que por teléfono le dice que él hacía cuestiones sexuales con su mujer, él actuó con arrebato y obcecación, lo cual está incorporado en el Código Penal, que es un atenuante. Es un atenuante. Entonces, se supone que actuó con esta atenuante, pescó una tijera de podar y apuñaló a la mujer en distintas partes del cuerpo: cara, cuello, hombro, tórax, mama, y le fracturó el cráneo. Cáchate, o sea, la cuestión era que se muriera la mujer. Y no se murió la mujer, y resulta que el tema es si uno debería incorporar o no en eliminar del femicidio, que es una figura especial, porque no se considera como un homicidio normal el matar a una mujer,
en este país donde hay tantos femicidios. O sea, vamos en 12, Pilar, perdona que te interrumpa, lo que va de año. O sea, ya llevamos un tercio de la cifra global del año pasado, que fue 35. Vamos en 12, entonces si esto sigue a este nivel, vamos a tener fácil 12 multiplica por 3, vamos a tener 40 a fin de año. Sí. Lo que pasa que, mira, perdona que te interrumpa. No, lo que quieras. Se muere más gente, o sea, mueren más mujeres en el mundo por este tipo de situaciones que por el ébola o este tipo de pandemias, y esas pandemias nos horrorizan. Yo no le estoy quitando importancia. Pero esto es un problema mundial. En Chile tenemos una ley de violencia intrafamiliar que fue promulgada en el año 2005 y hay que reformarla. Y yo creo que esto es ya el detonante final. Donde, imagínate que, por ejemplo, hay muchas otras situaciones que muestran vacíos de la ley, y esto es uno más que tiene que ver con el Código Penal. Legal. Lo que pasa es que hay que verlo. Yo no sé si se usó como yo no soy experto en derecho penal ni nada, pero si se usó la atenuante general o la atenuante específica que de infidelidad, que no me acuerdo cuál era, pero que creo que era cuando alguien encontraba a otra persona en acto, digamos. No fue y aunque fuera por eso, pero eso no justifica. Estamos volviendo a los Emiratos Árabes. Mi punto es que eso sería mal criterio del juez, digamos. Si las atenuantes generales por arrebato tienen sentido para cierto tipo de delito, pero sería un mal criterio del juez haberla aplicado. Claro, es lo mismo que las mujeres del mundo árabe que las lapidan. Pero mi punto es como que hay que tener cuidado con ponerse a criticar las leyes por ejemplo, por lo que puede ser una mala aplicación de la ley. Entonces, no es como llegar y ponerse a criticar el Código Penal. A mí me parece no tan serio, porque obviamente yo no he leído el fallo, habría que revisarlo, pero eso es como, la ley está mala. Pero yo estoy hablando de la ley de violencia intrafamiliar, que es una ley que muestra mucha insuficiencia. Pero yo creo que no puede ser un atenuante el arrebato, el impulso. No puede, porque finalmente pero si no es un atenuante, ese atenuante no está en el Código. No, aquí penal. Sí, que aquí lo que se incorporó fue que el haber conocido la infidelidad le significó a él este arrebato y obcecación, actuar bajo arrebato y obcecación. Claro, y que eso sí está en el Código Penal como un atenuante. El arrebato, sí. Sí, pues entonces, pero tú dices, lo que pasa es que si tú vas a considerar la infidelidad un atenuante, porque tú no puedes, otra persona podría decir, bueno, a mí también saber la infidelidad me puso una obsesión aquí en la cabeza. Hay que ver cómo terminar legitimándolo. Por eso sería bueno ver el fallo y cómo aplicó el juez la ley. Yo creo que aquí puede haber, la sentencia del tribunal, Pablo querido, estimó que opera como atenuante el hecho de, abro comillas, haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente le hayan causado arrebato o obcecación, toda vez que, puntos suspensivos, en el momento previo a la agresión, se había develado la infidelidad de su cónyuge, con quien estaba casado hacía 15 años y se mantenía 2 hijos en común, cierro comillas. Esto supuestamente sale del fallo. Entonces, lo aberrante es que el tribunal aceptó la atenuante como condición para conmutar la pena contra Olmos, quien debería cumplir 5 años en prisión por la misma cantidad de tiempo, pero libertad vigilada. Sí, yo creo que es un mal criterio judicial, digamos, principalmente. Lógico, aquí hay seguramente fue una estrategia judicial, decir, dile tú que actuaste llevado por la ira y la obcecación al descubrir, porque va a ser entonces candidato a esta atenuante. Y fue candidato, pues. Entonces con esto tú podrías legitimar todos los femicidios finalmente. No, pero se podría justificar, con un criterio hiperlaxo respecto al concepto de arrebato, se podría justificar casi cualquier crimen. Cualquier cosa, entonces, claro. Las mujeres no matan a los hombres por infidelidad. Esa es la única diferencia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso pasara? Estarían todos muertos. A lo que yo me refiero es que hay un mal criterio judicial para aplicar la ley, probablemente. Fueron 2 jueces hombres que fallaron en esta dirección. Sí. La jueza mujer no, menos mal. Claudio Iván Toledo nos escribe que veo en las paredes alrededor de las estaciones del metro donde atacan el machismo y nos dicen que el machismo mata. De ahí para arriba. Sí, el machismo mata. Eso sí. Y las mujeres crean el machismo. Por eso uno puede decir que el feminismo es una fuerza civilizatoria, en el sentido justamente aprender a respetar y a convivir sin que la fuerza física, digamos, se convierta en un estándar de convivencia entre las personas. Y por eso cuando se dice que el feminismo es una cosa como igual de mala que el machismo, etcétera, eso es pura ignorancia, digamos, y está mal. Si el feminismo básicamente lo que pide es que un trato civilizado entre está haciendo méritos para ser embajadora y mujeres este año. Está haciendo méritos, Pablo. Es bueno aclararlo porque muchas veces hay una liviandad, caricatura y las mujeres, que en este caso también se dio una vez más que estaba la madre de la víctima, o sea, la mujer que fue apuñalada sucesivamente defendiendo al hombre. Defendió a su yerno. Qué pena, sí, qué pena. Bueno, eso significa que el hombre es posible que vuelva a hacer eso. Nos vamos a ir a una pausa con María Los Ángeles Fernández y Pablo Ortúzar.
volvimos. Está muy entretenido el tema, me dicen por ahí. Y Jaime nos recuerda que las infidelidades las hacen los hombres con las mujeres y estaríamos todos y todas muertas. Juan. Sí, porque para bailar el tango se necesitan dos. Se necesitan dos. Y Diego Chermac nos escribe que la desinformación y la importancia del titular a propósito de esta noticia, como se tituló, dice que esta no es una atenuante porque sí, el haber actuado con arrebato. ¿Y qué más dice? Arrebato y obcecación. Lo grave es que el victimario salió libre, pero como dice María Los Ángeles, salió libre por el atenuante. Por el atenuante, claro. Ya. Aquí se necesita, en verdad, más allá del Código Penal, con urgencia, modificar, actualizar, modernizar la Ley de Violencia Intrafamiliar. ¿En qué punto concreto, María Los Ángeles? Hay varios puntos. Mira, tú sabes que incluso en la Cámara de Diputados tiene una unidad de evaluación de la ley y han estudiado varias legislaciones de carácter social y han encontrado que tiene vacíos porque fue una ley del año 2005. Ya han pasado más de 15, 16 años desde que se promulgó. Por ejemplo, fíjate que es muy difícil fiscalizar la prohibición de acercamiento cuando se dice, bueno, cuando una mujer denuncia repetidamente a su pareja, en fin, y se dicta prohibición de acercamiento, eso es muy difícil de fiscalizar. Pues, por ejemplo, se dice que requiere modernizarse para incluir a las parejas homosexuales. Pero también es muy importante, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con el tema de las modificaciones legales, pero hay un tema de conciencia social importante. Yo ayer leí el relato de una persona en el metro que vio como un tipo se subió al metro con el cinturón en el cuello, digamos, que venía claramente de golpear a la pareja que estaba con su hijo. Y nadie, la persona contaba, nadie en el metro hizo nada frente a esta situación de violencia, digamos, desatada. Entonces es importante saber que muchas de estas cosas efectivamente en el fondo el Estado no puede andar persiguiendo a todo el mundo, digamos, y viendo qué está haciendo. Y por lo tanto el control social en ese sentido es importante. Hay que atreverse a parar la violencia callejera. ¿Tú lo harías? ¿Te meterías en una...? Me he metido en situaciones social así. No, yo te creo, porque hay algunos que creen que con la ley se modifica la conducta, con los incentivos legales se modifica la conducta, pero el control social también te puede llevar a situaciones bien complicadas. No estoy como el linchamiento. El linchamiento. Pero a lo que yo me refiero es que hay que condenar, hay que proteger a las víctimas. No puede ser que seamos totalmente indiferentes respecto a lo que a los actos de violencia muchas veces públicos, digamos. No digo que tengamos que meternos todo en la vida del resto de las personas, pero si es que no hay un ambiente donde este tipo de cosas son condenadas y son reprimidas públicamente, obviamente digamos, tendríamos que tener casi un policía por persona. Hay un patrón. La gente frente a eventos de distinta naturaleza donde está implicado de repente una situación de abuso, violencia, qué sé yo, normalmente se toma palco. Sí. No se actúa. ¿Vieron la película Sin Filtro? Yo me convertí en una fan de esa película. ¿La vieron? Sí. Pero también es buenísimo. Donde ella le roban el celular a la Paz Bascuñán y ella sale corriendo detrás del tipo que le roba el celular, se mete como una especie de centro comercial y ella, que ya está sin filtro, en fin, qué sé yo, desatada con furia, muerde al tipo que le roba el celular, se lo arrebata y la gente mirando y haciendo fotos, grabando, y la aplauden, visto que ella fue tan valiente y dice, bueno, ahora, ¿no? Dice, claro, ahora me aplauden, pero mientras ella estaba ahí en esa situación comprometida, nadie le echó la mano. Y también, pero no solamente me refiero a detener estas situaciones cuando se dan, sino también a denunciar. Muchas de las mujeres que son asesinadas son víctimas sistemáticas de abusos durante mucho tiempo. Muchos de esos abusos son públicos y muchas veces los vecinos, cuando las matan, los vecinos salen y dicen, sí, no, si siempre le pegaba, todos sabíamos, pero no saben. En el fondo nadie se quiso meter, nadie se hizo responsable. Y en el fondo nosotros todos somos en alguna medida responsables por muchos de esos asesinatos, obviamente. Oye, nos llega de Estocolmo, Hugo, nos manda unos anuncios Estocolmo. Y dice, ¿qué manera de gastar la plata? Yo vivo en Estocolmo, nos manda 3 avisos donde se cita Cabildo Ciudadano Territorial, en Gothenburg, Suecia, el 13 de abril, estoy abriéndolo, y en Estocolmo, Suecia, el 15 de abril, inscripciones en info@conchile, los cabildos ciudadanos del Estado de Chile, para la nueva Constitución, se están extendiendo ahora a Gothenburg y Estocolmo. ¿Qué te parece? Que están ellos más enterados que nosotros, diría yo. Y seguramente van a participar ellos más que nosotros. Claro. Lógico. Curioso. Pero está bastante objetillado todo este proceso de participación, después de la renuncia de García, José Miguel García. Y también salió Cecilia Robarete. Pero ella es por razones de salud. Sí, pero igual hay 2 bajas en el Consejo de Observadores Ciudadanos. Pero él que se supone que representaba a la derecha, que era sensibilidad derecha, que son 6 dentro de un grupo de 17, él sale y dice que no estaban las garantías para que
en su carta dice, no me permite efectivamente ser garante de la fase de encuentros locales en la etapa inicial y fundamental de dicho proceso. Esa es la razón por la cual se sale, porque ellos en el fondo no van a tener control de la primera parte, entonces encuentran que es como tirar la pelota para el córner, pero ser garante de algo que él no puede asegurar, tal como se lo pidió la propia presidenta, pero no tiene las facultades. Igual como la presidenta... Se lo pidió la presidenta, después le quitó el piso, dijo que la conclusión le iba a redactar una persona... El PNUD. El PNUD. Exactamente. O sea, no sé en qué otro país Naciones Unidas redacta las conclusiones, no tengo idea. Claro. Bueno, también pueden redactar la Constitución si quieren para eso. Claro. Pero dice que ellos no pueden garantizar porque esta primera etapa, la de los cabildos ciudadanos a nivel local, que no tiene ninguna regulación y a la cual ellos no se pueden meter, es como una pieza oscura. Y lo terrible es que esta pieza oscura es el puntapié inicial. Porque según lo que se arman en estos cabildos locales, que sí va a manejar el gobierno finalmente, porque ha pedido participación de los intendentes, de los alcaldes, sus parlamentarios, activa, lo ha pedido la presidenta explícitamente, estas conclusiones son las que derivan para que funcione después el cabildo provincial y el cabildo regional. Y después además querían redactar las conclusiones. Entonces al final... Esto va muy mal. Va muy mal porque... Tiene mal aspecto. La tesis de que la legitimidad de las instituciones se va a recuperar por vía de la constitucional... ¿Participación? Yo creo que es muy ingenua. Y era ingenua desde el principio. Y ahí la derecha dijo, no, esto está mal, ingenuo, pero también hay que darse cuenta que las reformas necesarias y con la radicalidad necesaria se tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo, no se hicieron. Entonces llegamos al momento de la crisis de legitimidad, a redactar una constitución que supuestamente nos va a sacar de ella, y lo más probable es que el proceso no hunda más en la crisis de legitimidad. Yo no creo que un papel con intenciones o por muchos derechos que se aseguren en él. ¿Pero por qué va a empeorar la legitimidad cuando se supone que el proceso participativo, inclusivo, incidente? Por la posible frustración, porque si no es participativo, no es inclusivo, y al final, obviamente, una constitución no va a dejar feliz a nadie, porque además se genera la expectativa. Sí. Esto es el argumento. Se soluciona todo con la constitución. Se genera la expectativa de que vamos a escribir en un papel que vamos a ser felices y nos vamos a volver felices. Sí. Ese tipo de cosas. Ya habíamos hecho una nueva constitución. El choque de este tipo de cuando estas expectativas se rompan, puede llevar a una situación peor que la en la que ya estamos. Y esta idea más ingenua que vamos a generar un patriotismo constitucional a través de esta nueva constitución, etcétera, yo creo que si bien, es loable en el sentido que quiere hacerse cargo de un problema que sí existe, que es real, creo que está muy mal orientada y no va a conseguir ese objetivo. Bueno, pero lo que sí ha conseguido es que los chilenos piensen que con una nueva constitución vamos a ser todos felices. Porque eso es lo que dicen las encuestas. Todos los problemas se van a solucionar al final. Sí hay algo detrás de esto, ¿te fijas? Sí, no, y es peligrosísimo. Ahora, lo que yo he leído, yo lo he escrito, creo que realmente la manera como se ha ido construyendo este itinerario es bastante equívoca. Al principio, el primer año de gobierno fue todo con un secretismo, no se sabía nada de lo que se estaba preparando ya en SECPRES, ni siquiera los que estábamos en SECPRES, yo que estuve ahí sabía nada, no se podía saber nada. ¿Y sin mujeres? Bueno, sin mujeres, claro, ya la señal. Si tú puedes decir, bueno, estoy comprometida con la igualdad de género, qué señal tan potente haber incluido, yo también lo he dicho, en el Consejo Conservador de Ciudadanos, mitad hombre y mitad mujeres, y somos ambos mitad de la población, es una señal muy interesante. Fíjate que lo que sale ayer en la encuesta de IMAR, las mujeres aparecen mayores interesadas en participar en las elecciones municipales que los hombres, un 53%. Son más responsables las mujeres. Tienen mayor interés frente a la abstención que ya se avecina, que va a ser muy preocupante. Entonces, bueno, también ha salido el ministro Izaguirre diciendo que él ha reconocido también, bastante honesto, que han tenido muchos problemas con los propios partidos de la coalición porque ellos sienten que este es un proceso imbuido de ribetes técnicos que los excluye. Entonces, al final no se está dejando contento a nadie, eso es lo peor. Por eso volvemos al problema de la visión de Estado. O sea, eso como recuperar visión de Estado, que es un proceso primero teórico en alguna medida y luego práctico, es algo que puede tomar 10 o 15 años a los Pero Pablo, partidos. si esto es una cuestión comunicacional. Todo este proceso participativo del Consejo Observador es una cosa comunicacional y tú estás hablando de roles del Estado. Es que el problema que estamos viviendo, que se pretende solucionar mediante estos mecanismos que yo creo que no son útiles para ello, es un problema de legitimidad institucional real, digamos. Y ese problema, la solución parece ser peor que la enfermedad. Entonces,
¿cómo salimos de un problema de legitimidad de las instituciones? Esa es la pregunta. Y eso solo se sale de un problema de legitimidad de las instituciones con visión de Estado y reformas orientadas en ese sentido. Y eso es lo que ha faltado. Si al final, aquí hay muchas reformas que si se hubieran hecho hace 15 años, incluso hace menos tiempo, hace 10 años. Tú hubieras evitado todo esto. Bueno, pero es que la política no es así. La política es reactiva. La visión de Estado es visión estratégica, proactiva. Eso ha faltado. Y estamos donde estamos. Ahora, efectivamente, ¿sabes lo que yo siento que va a suceder? Que este proceso va a ser muy insuficiente, va a participar muy poca gente, entre medio están las elecciones municipales y lo que viene es que se va a constitucionalizar la próxima elección presidencial. Así es, pero se van a calentar los motores, claro. Pero ahí la nueva mayoría va a tener una ventaja, porque son ellos los que proponen la nueva constitución. Y ya se ha calentado los ánimos. Sí, porque si además se suma a todo esto una voluntad facciosa por parte del Ejecutivo eventual, es peor todavía. O sea, que van a estar peleándose de la constitución de quién va a ser, digamos. Y eso ya es un país donde no hay constitución. Así es. Ese es el punto. Vamos rapidito a seguir los ejemplos de América Latina, ¿no? O peor, yo creo que un país sin constitución. O sea, yo creo que hay un vacío, hay mucha insatisfacción y este vacío se puede llenar de cualquier manera. Y claro, lamentablemente, dirigentes políticos como Jackson, que son los que aparecían con mejor, predisposición positiva de la gente, ahora pasa esto que realmente, lamentable, ¿no? La acusación que le están haciendo objeto, ¿no? De que financió con pasajes de la Cámara para hacer reuniones para juntar firmas a lo largo de Chile. Él dice que solo lo hizo en 4 de los 16 viajes que hizo a lo largo de Chile con pasajes liberados de la Cámara, pero los diputados lo que le están impugnando es que, se lo dicen por Twitter, es que con la vara que mediste, le dijo el diputado Núñez, te van a medir. Se colocó, claro. Claro, tú has sido tan como perro ha sido para hablar de la falta de transparencia y qué sé yo a los demás parlamentarios, resulta que y como le dijo Osvaldo Andrade, yo eso también soy diputado por Santiago, porque él es diputado por Santiago, Giorgio Jackson, y yo no tengo que viajar a regiones, o sea, explícame por qué 16 viajes a regiones. Entonces, el caso es que él puso los antecedentes porque se sintió, en realidad, él está pillado en su propia sopa. No sé cómo se dirá la expresión, pero en su propio discurso. En su propia salsa, como cocinado su propia salsa. En su propio discurso. Sí, fíjate que porque él tiene plata, él gana pero mucha plata. Tú te das plata. cuenta, Pilar, lo que está pasando, perdona Pablo, es que ahora salen diciendo, hay que definir qué se entiende por labor parlamentaria, como que no fuera obvio. Y lo mismo pasó con las semanas distritales. Hay un montón de conceptos que están imbuidos en la tarea legislativa que parece que estaban como en un limbo o eran tan genéricos de que dan común. Claro, hay un tema de sentido común, pero ¿por qué tienes que precisar tanto las cosas? O sea, si yo realmente creo que él ahí debió haber sido muy cauto y es cierto, lo dice Pepe Out. Nosotros como parlamentarios es cierto que somos elegidos por un distrito, pero cuando legislamos lo hacemos en función del bien común, del bien general, y por eso, más allá de que estemos electos por un distrito con características muy específicas, nos debemos al país, tenemos que tener una visión general y eso no exime que debamos viajar y conocer otras realidades. El tema es lo que tú haces cuando viajas. Claro, el tema es, muchos parlamentarios viajan por todo Chile con estos pasajes liberados. El turismo parlamentario, que además muchos lo hacen para ver a qué distrito se cambian, eso ya ha salido. La pregunta que uno hace aquí es, ¿a Jackson lo están acusando porque lo pillaron haciendo algo que la Cámara considera que está mal? ¿O simplemente lo quieren bajar al nivel, digamos, del resto de los parlamentarios y decirle, mira, quédate callado mejor, porque aquí todos hacemos esto, pero tú trataste de subir el nivel y ahora te vamos a reventar? Entonces esa es la pregunta, porque a mí me generan sensaciones encontradas, porque Jackson efectivamente es medio insoportable, medio iluminado en esos discursos, pero por otro lado la crítica que hace al Parlamento tiene fundamento, o sea, el nivel de ordinariez y indecencia al que se ha ido denigrando, digamos, nuestra Cámara de Representantes, que está muy reflejado en el apoyo que tiene, es altísimo. Entonces la pregunta es, el Parlamento cuando le hace esto a Jackson, ¿qué está tratando de significar? Digamos, cuando los parlamentarios salen diciendo, bueno, te vamos a medir con la misma vara, ¿esa vara está bien? ¿Es la vara con la que van a empezar a medirse todos ahora? ¿Y qué opinas o en tú? verdad le están diciendo, así que mejor quédate calladito? Eso es lo que yo no sé. ¿Y tu sensación es que le están diciendo mejor quédate callado? ¿O? Yo creo que sí. Ya. O sea, claro, si tú quieres hacer estas cuestiones y financiar las firmas de tu partido Revolución Democrática, pagándoselo nosotros con los chilenos, con el erario nacional, con los viajes liderados, quédate callado. Sí. No, pero yo creo que ese segundo presupuesto, Pablo, ya es muy difícil que se pueda cumplir, dado, la auditoría que hacen los medios de comunicación. Hace 5 años podrías hacer algo así. Entonces el problema de Jackson sería entonces un triunfo de Jackson. Que sería, por ejemplo, Evo Morales llegó a un país, como por compararlo, a un país donde no había instituciones democráticas y finalmente democráticamente perdió.
Y uno dice, bueno, y estaba muy enojado, obviamente. Pero el punto ahí es parecido. Jackson habría efectivamente logrado subir de alguna manera el estándar de evaluación de la actividad parlamentaria, algo que le termina de impoluto. Yo creo que sí. Yo creo que los medios hoy día están mucho más fiscalizadores de eso. O sea, esto le va a rayar la pintura. Sí, le va a rayar. Bueno, veamos qué pasa en la próxima CEP. ¿Qué sucede con eso? Bueno, igual en beneficio de la que decir que él pasó los antecedentes a la Cámara, a la Comisión de Ética de la Cámara. Y describiendo como minuto a minuto lo que había hecho. Eso está bien, ¿no? Sí, yo creo que ha actuado bien en general Jackson, digamos. Y eso, nada, o sea, por eso digo, sería un logro, incluso aunque salga dañado, que el estándar contribuya a subir el estándar. Lo que pasa es que esta especie de persecución de la probidad de todo el mundo, esto mismo de que ponte tú no quieren que asuma la ex ministra de Energía, Vivian Blanlot, como directora de CPC. De la papelera. O sea, ya tiene que tomar una decisión. ¿O es presidente del Consejo de Transparencia o asume en el directorio de papelera? Yo estoy de acuerdo, porque se supone que a ella la está llevando la CPC al directorio, igual que a Ramiro Mendoza, lo están llevando un poco como garantía de transparencia. Y eso no significa que se lo estén comprando, al revés. Yo creo que ellos, al ir al directorio, van a hacer una garantía de transparencia, van a aportar. Pero ¿por qué tú vas a decirle a Vivian Blanlot, no, que si tú quieres estar en Chile transparente te tienes que dedicar a ser funcionario público? Pero son debates importantes porque hay que fijar estándares. Yo creo y en el Congreso es más importante todavía. Cuando alguien es representante, justamente más encima representante un poco de la nación, porque el parlamentario no es un representante de su zona. Así es. Obviamente el estándar, digamos, de conducta tiene que ser exigente, si eso no... O sea, porque también se enojan, bueno, es que ahora nos critican por todo, bueno, pero es que están haciendo algo muy importante. Sí, y además es representar, que es otra labor que obviamente requiere cierto tipo de conductas que son con un estándar mucho más alto, porque uno está representando a otras personas. Gloria Salazar nos escribe que para qué redactar una nueva constitución si ni siquiera la actual la están respetando los políticos. La mayoría de la población chilena además nunca la ha leído. Después, David Orellana nos dice, los países que han logrado establecer sus constituciones como documentos sagrados basados en principios universales y permanentes son los que han logrado consolidar su desarrollo. ¿Cuáles son esos? La nueva mayoría pretende vender una constitución, pues podría ser Estados Unidos. Eso es lo que vende Estados Unidos. A gusto del consumidor, basados únicamente en un afán populista y encuestocrático. Esta palabra es más difícil que las que inventáis tú. Encuestocrática. Hay que defender lo que queda de su actual constitución. Saludos cordiales. Y Carlos Schultz nos escribe que estos cabildos tienen un fin y una participación ¿de quiénes? Pregunta. De los interesados de la izquierda militante, en lugares geográficos, ¿de quiénes? De Suecia, hospitales públicos. ¿Quiénes viven en Suecia a fines ideológicos? ¿Sabemos de quién? ¿Sabemos para dónde va la cosa? ¿Y qué intereses prestan? ¿Qué servicios? Bueno, saludo Carlos Schultz. Y habría que preguntar, ¿cuánto cuesta todo esto? 300 mil millones de pesos salió ayer en la prensa. Alguien escribió. No 1.000 millones. Sí, pero por parte de la SEC, para todo lo que es este proceso como de publicidad constitucional, salió, alguien lo escribió 360 millones, sí. 360. Me parece que esa fue la etapa inicial que ya acabó, que nunca supimos lo que pasó, que fuera la de educación. Ahora... El problema es que Chile, mi opinión, digamos, que Chile está una especie de laberinto de pequeñeces y de ánimos, digamos, también pequeños, intereses pequeños, y ese laberinto, o sea, estamos bien mareados adentro, y yo no en el fondo, en general, cuando uno ve que la historia de Chile, cuando ha entrado en este tipo de procesos, las salidas han sido todas autoritarias. No estamos en una situación particularmente violenta. Estos temas se solucionaron antes con guerras civiles, con cuestiones más... Pero estas confusiones y como pérdida de legitimidad y desinterés, además, desafección por lo público, por lo que está pasando, por al final uno se aburre también, han conducido históricamente a que aparezca un candidato que promete pasar la escoba, y terminamos lo que tú escribiste, esto de la simplificación, o lo que dice Moisés Naín, el peligro de los... ¿Cómo él dice? Los terribles simplificadores. Gente que viene diciendo con una sola frase, promete que lo va a solucionar todo. Y bueno, yo tengo harta confianza en los chilenos, que yo creo que esta desconfianza que nos mata también puede ser un antídoto frente a ese tipo de cosas. Quiero creer eso, que cualquiera que venga ofreciendo... No le creamos, no lo sé, quiero pensar eso. Pero realmente estamos en una situación bien... Mira, tú ves
ves muchos síntomas de cosas así. Por ejemplo, estaba viendo lo de Transantiago, cómo ha aumentado la violencia contra Transantiago en los últimos 3 años. La gente descarga de distintas maneras esta frustración, esta sensación de impotencia, y realmente tiene razón Pablo. O sea, la clase política no atina todavía, no sabe que realmente la ciudadanía está empoderada y tiene redes, porque... Y por otro lado, bueno, no quiero ser yo simplista, pero el tema del liderazgo, un liderazgo que separe, liderazgos que sepan nombrar lo que estamos viviendo. Pero también hay un tema de desconexión absoluta ante las élites y la acción política. Eso también es grave. Claro, porque los privilegios te terminan desconectando. El virus de altura que decía, yo lo digo siempre, la Laura Rodríguez, que fue tan premonitoria, ¿te acuerdas? Esta diputada de principios de la transición, que ella hablaba del virus de altura, decía, no, los parlamentarios, no, los representantes tenemos que seguir manteniendo nuestras vidas como las hemos mantenido siempre. No, con esos sueldos es difícil, pues si no. Claro, los sueldos, te enajenas, el chofer, los avalorios del poder, entonces lo que yo traté de decirlo cuando pasó lo de Pizarro. No solo eso, y aquí y en el fondo yo estoy pensando el caso, por ejemplo, si uno mira el caso inglés, que hay una élite también muy poderosa. ¿Y qué te parece Cameron metido en los papeles de Panamá? Cameron, pero miremos el lote completo de esto. Cameron, el ex Boris Johnson, y qué sé yo, Jesse Norman y una serie de otros parlamentarios, son gente que viene de Eton y Oxford, digamos, de la élite. Y consideran, y en el Parlamento se ganan sueldos mucho más bajos que los de Chile, de hecho, pero consideran la labor pública como algo que tiene una dignidad propia, y que merece la pena, digamos, estar ahí, mucho más que estar metido, digamos, en otros lugares más rentables. Y entonces la pregunta es ¿por qué en Chile la élite social y económica tiene tal desafección y desinterés por lo público? Eso obviamente es un factor de crisis evidente en cualquier país. ¿Cómo desafección con lo público, Pablo? Que no quiere participar. No participa, no hay liderazgos demasiado importantes que vengan. Con lo cual va a ir dejando personas que consideran que es como un arribismo llegar, que es lo máximo llegar al poder. O sea, más bien lo que yo creo... Con la plata. Sí, yo lo que creo es otro fenómeno. Yo creo que gente muy buena, muy correcta, muy decente, en la medida que la actividad política está tan cuestionada, se alejan y se van a la vida privada, y yo creo que eso es lo preocupante. Porque si tú también entras ahí y claro, los estándares son altísimos, el que entra ahí sabe que hoy día tu vida es la famosa pecera que una vez dijo la presidenta Bachelet en el segundo semestre del 2006, cuando armó aquella comisión de probidad y de modernización del Estado a raíz del escándalo de Chile Deportes, ¿se acuerdan? Sí, y ella, cuando promulgó o informó de una serie de medidas en esa comisión, estaba Alejandro Ferreiro, estaba José Salaquet, ¿se acuerdan? Que se nos olvida, porque esto es la ley del eterno retorno. Y ella dijo, mi gobierno tiene que ser como una pecera. Bueno, un representante tiene que saber eso, la transformación de la visibilidad. Sí, pero el problema es una... Pablo, nos vamos a una pausa y volvemos. Volvimos. Seguimos entonces, estábamos hablando con nuestros panelistas de que en realidad Michelle Bachelet había hecho su primer gobierno con esa comisión de probidad que tuvo que armar después de Chile Deporte, el escándalo de corrupción, de que quería que su gobierno fuera una pecera, pero resulta que no hay nadie que gobierne en forma más compartimentada y poco transparente que Michelle Bachelet. Sí, pero y siquiera hay acceso a los periodistas a ella. Yo dije antes que podía ser una pecera como rellenar la farfana, digamos, y ahí hay transparencia respecto a lo que hay adentro, pero más allá de eso no se ve nada, digamos. Sí. Es que no, mira... ella no es un epítome de la transparencia. Claro, hay mucha contradicción, lamentablemente. A lo mejor su gobierno 2006-2010, bueno, fue lo que fue, pero hoy día la misma nueva mayoría dice, la ciudadanía cambió, está más empoderada, más informada. Lo dicen de manera retórica, pero no lo contrastan de manera práctica. O sea, no lo convierten en práctica. En práctica. Sí. Entonces tú tienes, claro, la presidenta aparece con este estilo tan secretista, la jefa de gabinete toma una licencia por 2 semanas, es una cosa así como que se desaparece. Todo eso se desaparece justo cuando está el caso Cabal, que la están tratando de implicar en ahí. Claro, es todo como la ciudadanía que nos escucha atacados, pues hay una subestimación de la gente, en verdad. Creen que somos más tontos, pero que nos tragamos la campaña comunicacional, es como el tema de armar un cuento, un proceso participativo, constituyente, incidente, bla, 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 bla. O sea, yo creo, perdona, yo creo que hay una intención de hacer eso. El problema es cómo se está haciendo. Cuando se hace mal algo así, el efecto es peor. Claro, porque se levanta, hay una revolución de expectativas. Eso yo digo, la presidencial va, como el tema constituyente no se va a poder resolver bien estos 2 años, se va a constitucionalizar. Bueno, nosotros tuvimos una pequeña cucharada de populismo facilista, digamos, con Parisi. Ah, pero claro. Esa es una candidatura
que en el fondo lo que tiene todos los elementos, por ejemplo, de Trump. De hecho, París tenía un discurso anti-inmigrante durísimo en el norte. Y todos los problemas eran de fácil solución, todos los políticos eran malos y él en el fondo era un profesor honesto que quería venir a limpiar la política. Y después se descubrió que hasta los calzoncillos los compraba con plata que le pasó al Cervel. El problema es que lo que dijo ahora parece que tiene un punto, digamos, dijo, bueno, pero es que comparado con todo lo que ha quedado ahora el descubierto, los calzoncillos son lo de menos. Entonces, pero piensa tú, París y todos los que fueron las candidaturas chicas de la presidencial anterior sumaron en primera vuelta, o sea, 30% de votos. Todos tenían rasgos de por ejemplo, Roxana Miranda era una autoridad, era una especie de Pinochet, digamos. Jocelyn Hall, Tomás Jocelyn Hall. ¿Quiénes más estaban? Ahí había como Marcel Claude. Y nos tenemos que ir, qué lata. Ay, pero espera, ¿sabes que yo quiero dar mira, las chiquillas que nos escuchan y también chiquillos, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una articulación de colectivos que os ayudan. Métanse en la página web, ahí está clarito cómo denunciar, qué hacer cuando tú estás, los síntomas, indicios de que estás en una situación, en una relación malsana, tóxica. Por favor, mírala y toma Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Está en la página web. Yo quería promocionar llegó el minuto y no han pagado. Este es un libro que va a editar una mujer, justamente Catalina Siles, que es investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad, que son textos que hay un libro que se va a llamar Los Invisibles, y que es sobre por qué no hemos olvidado de los pobres al momento de la política social. Qué bien, porque los pobres han dejado de ser tema en Chile. Ahora solo es la clase media el pobre. Y que haya todavía 750.000 personas. ¿Y cuántas son las familias que viven en la pobreza? Creo que son 20.000 familias las que viven en campamentos. Los campamentos ya no nos importa. Dejaron de ser importantes. Bueno, muchas gracias, María Los Ángeles Fernández y Pablo Ortúzar. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y con ustedes el día lunes.